Tranquilo. Cuando llueve no huele feo, el agua se lava rápido. Claro. Entonces los olores van. se disipan. ¿La vamos acá, profesor? Sí, pues aquí le queda un poco complicado. Bueno, se me ha olvidado, pido disculpas, que me acompaña el profesor John Jairo, que ya lo vieron de todas maneras, quien nos va a colaborar con la asesoría. Nos acompaña también Javier, porque vamos a filmar la actividad de campo. Vamos a tener un documental que va a estar también colgado en la red para cuando se requiera recordar cosas. Algo de la última evaluación, sale algo de campo. Uno nunca sabe, puede salir algo de campo. Y pues nos acompaña Robinson, que nos va a colaborar también en la parte de práctica. Vamos a esperar un momentico mientras. Nuestra actividad de campo casi Oeste, 074, coordenada oeste, 074 grados, 0, no es un poquito más allá. Ay, no, ahí está perfecto. 36. Ya le digo, señor, pero creo que sí. Que la estaban entrevistando. Yo siempre hablo así, Entonces empiezan a mirarse esas cicatrices de intervención sobre el talud. Además, a medida que van abriendo, va cayéndose el material por erosión, por los procesos dinámicos, por los de ladera. Estos son procesos de ladera, que genera erosión y va a bajar a la parte baja por toda la ladera y luego se va a depositar generando primero pues problemas de eventos que van aquí en el río en este momento, o puede generar avalanchas que generen eventos pues, de tipo catastrófico. la localización, mira, esta es la localización. Y del río. Bueno, buenos días a todos. Estamos en la práctica de la asignatura Enseñanza de la Ciencia de la Tierra. Durante el día de hoy vamos a estar recorriendo entonces en parte de la cuenca del río Tunjuelito. Vamos a desplazarnos por la vía de Bogotá con Tunce a Villavicencio para ir haciendo observaciones de morfología, geoformas, afloramientos rocosos, descripción de material pétreo, deformaciones asociadas a pliegues y fallas geológicas y reconocimiento de los diferentes tipos de roca. En esta primera estación nos encontramos acá en el río Tunjuelito. Lo que vamos a tratar de observar durante la primera estación es ver los rasgos morfológicos asociados a un valle aluvial. Vamos a tratar de describir la actividad antrópica que afecta la morfología, asociado a desechos, rellenos antrópicos y también a el desarrollo urbano. La geología urbana también es un elemento fundamental dentro del conocimiento de las ciencias de la Tierra, porque muchas veces no sabemos dónde estamos viviendo, dónde estamos ubicados y qué afectaciones se tienen o qué intervenciones se tienen o también qué amenazas se pueden tener en un momento dado, asociado a fenómenos naturales. Entonces, como pueden ver, este es el valle aluvial del río Tunjuelo. Lo primero que nosotros podemos ver en este momento es el cauce del río. En las últimas clases teóricas veíamos valles aluviales, ¿cierto? Se vieron los rasgos morfológicos principales, las características del valle. Y acá, pues, lo primero que vemos es el cauce. El cauce corresponde al nivel donde pasa el agua, que lo estamos viendo aquí al frente, que tiene unos límites al lado y lado a las orillas del río. Y en este caso, pues, podemos ver que las orillas se generan un talud que sobresale del nivel del agua. Este talud, naturalmente, pues se conoce como nivel de terraza en algunos casos, o en otros son afloramientos de roca, donde aparece la roca. Durante el transcurso del día vamos a ver diferentes rasgos morfológicos de los valles aluviales. Este podemos decir que es un valle de llanura aluvial. ¿Por qué? Porque al lado y lado lo que ustedes pueden ver son solamente pequeños taludes y luego superficies relativamente planas al lado y lado del cauce.
Sin embargo, esa orilla del río ha sido intervenida y ustedes alcanzan a ver un promontorio que tiene pues básicamente vegetación arbustiva, tiene también un camino peatonal, llamémoslo así, y eso es lo que nosotros llamamos un dique. En términos naturales, es decir, sin ninguna intervención humana, ese dique se conoce con el nombre de dique natural, o también se conoce con el nombre de livi, que es como una especie de labio que tienen los ríos cuando el río se desborda sobre la llanura aluvial de inundación. Entonces, en este caso, es un dique natural o livi, como labio, livi en francés, es L-E-V-E-E, livi. Y esa morfología se diferencia fácilmente. Sin embargo, a medida que se desarrolla urbanismo o intervención en los ríos, valles aluviales, es necesario cambiar esta morfología, debido a que los ríos naturalmente desbordan. Acá, sobre la margen izquierda del río, que ustedes alcanzan a ver, hay viviendas. Ustedes pueden ver que las viviendas que están ahí, aquí las primeras que observamos, son viviendas que están por lo menos al mismo nivel del río. Actualmente, para la fecha de hoy, ustedes pueden alcanzar a ver que las casas de la izquierda acá se encuentran un poquito más abajo que ese primer nivel que vemos a la orilla del río. Eso indicaría que las casas están construidas en una zona de amenaza por inundación. Esa amenaza por inundación implicaría que el río, como lo vemos ahora, suba lo suficiente para que desborde. Y en este sitio generalmente se han presentado inundaciones. ¿Qué se ha hecho? Construir sobre la orilla del río un dique. Y ese nivel que está al lado y lado es un dique artificial. Ha sido necesario levantarlo con material rocoso traído de canteras y pues en general también de desechos, como lo ven ustedes aquí en la parte de la derecha, por intervención humana simplemente, y se ha generado entonces la formación de un dique al lado y lado, un dique artificial, y a lo largo de todo el río Tujuelito, o la mayor parte de la llanura aluvial, ese dique se ha ido reconstruyendo, se ha ido levantando para controlar las inundaciones, o mejor, para mitigar los procesos de inundación. A veces no alcanza esa altura y se va a presentar después. Se hace a partir de los análisis hidrológicos, caudal, cuánta agua puede pasar por ese río que pueda desbordar o no. Entonces, esas son las intervenciones de carácter antrópico. También tenemos otras que son rellenos artificiales. Lo ven aquí, a la izquierda, lo ven allá al fondo donde se ven los camiones, donde los camiones allá arriba, en esa parte superior, o lo ven también aquí, allá donde se ven estos otros parqueaderos. Esas zonas son intervenidas, es decir, han rellenado para subir al nivel, construir posteriormente ya sea viviendas o algún tipo de actividad, digamos, de tipo industrial, en este caso parqueaderos, posteriormente puede llegar a ser viviendas en algún caso. Entonces, fíjense la intervención sobre la llanura aluvial. Después nos preguntamos qué tragedia por las inundaciones. La tragedia es un resultado de una mala uso de la superficie de la tierra, de una mala intervención, una falta de planeación. ¿Y por qué estamos hablando aquí de ese tema? Simplemente porque son temas asociados a la morfología del terreno, a la intervención sobre procesos naturales como las llanuras aluviales. En este caso, la llanura aluvial del río es una llanura que está totalmente intervenida. No podemos identificar muy bien sus parámetros de terrazas, de barras aluviales, de zonas de desborde, todo está intervenido. ¿Por qué consideramos que es importante en Ciencias de la Tierra analizar esos problemas, esos procesos de intervención? Porque obviamente se afecta al ser humano, ¿cierto? Por una intervención de la llanura aluvial, una ubicación de personas que están desafortunadamente en sitios que no deberían estar. La llanura aluvial es una región morfológica que el río tiene para divagar, para inundar, para hacer sedimentación, para hacer todo un ciclo, que es el ciclo fluvial. Ya hemos visto en teoría parte del ciclo fluvial, cómo es el valle en la montaña, cómo es el valle o el río en la llanura aluvial. Y la intervención de esa zona pues me genera conflictos para el río, ¿no? Para el sistema fluvial.
Este es un bonito ejemplo de esa intervención y lo podríamos ver en muchísimas partes del río Pejuelos, del río Bogotá, y no solamente de este río, sino de cualquier río, en cualquier área urbana del país o del mundo. O sea que es un problema mundial, ¿cierto? Es un problema que nos afecta de una manera importante. Entonces, la primera descripción es morfológica de la llanura aluvial. Luego un poco más hacia la izquierda que vemos, al fondo, desde la bruma que nos afecta durante el día de hoy, vemos entonces que vemos las montañas. Y esas montañas al fondo tienen un rasgo morfológico. ¿Cuál es el rasgo morfológico de esa montaña? Ustedes ven, se ubica sobre la superficie alta, ya en las antenas en la izquierda, al fondo. Si pudieran ir caminando por todo el borde de la montaña, arriba, ¿qué le está pasando a esa montaña? ¿Qué le ven a esa montaña? Ustedes pudieran en este momento caminar sobre todo el filo. Son lo que nosotros conocemos como los cerros de Ciudad Bolívar. Es un rasgo morfológico, es una montaña, ¿cierto? Esta montaña entonces, ¿qué le está pasando si nos vamos allá caminando por la línea de conducción eléctrica, por todo el filo? Allá. Es alta, listo, sí, tiene una topografía, tiene un relieve. Esta topografía se va a ver como curvas de nivel en un mapa. Hay unos taludes, ¿cierto? Una pendiente. Pero ¿qué pasaría si ustedes caminaran por ese filo? ¿Qué les pasaría topográficamente a ustedes si van por ese filo hacia allá, hacia el norte, digamos? ¿Qué le pasa a la montaña? Va descendiendo, correcto, o sea, va perdiendo altura, ¿cierto? La isostasia, digamos que más que la isostasia es primero un rasgo morfológico, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la montaña? La montaña se va, hablemos estructuralmente, a ver qué tipo de estructura nos forman. Cuando una montaña está deformada, tiene estructuras geológicas. ¿Cómo llaman esas estructuras? Estructuras de deformación. Sinclinales o anticlinales, ¿cierto? Y los anticlinales y clinales se van hundiendo en la tierra por la deformación, por la estructura. Esa forma que la estructura se va enterrando se llama ¿cómo? Sinclinal puede ir desapareciendo o enterrándose con la superficie, se llama un pluje o el cabeceo de una estructura. Entonces fíjense que el cerro se va perdiendo, se va desvaneciendo hasta que lo perdemos, ¿cierto? O sea que la morfología se cierra, se va perdiendo. ¿Bajo qué? Bajo la llanura aluvial que estamos describiendo aquí del río Tunguelito. Ustedes miren al frente, pues aparte de la intervención y lo poco que podemos ver, es que la llanura aluvial y la montaña se encuentran, ¿cierto? Van desapareciendo una debajo de la otra, digámoslo así. Entonces la montaña se va metiendo debajo de los depósitos aluviales del río Tunjuelo, en este caso, o de toda la sabana de Bogotá. Entonces, en este caso es ver cómo la morfología juega un papel importante cuando uno hace simplemente una observación. Estamos haciendo una observación paisajística y morfológica. Las montañas se van enterrando bajo los depósitos aluviales, en este caso del río Tunjuelito, en una porción de la sabana. Eso pues ocurre en muchísimas partes de una manera por lo menos equivalente. Entonces, es una relación entre las montañas y ¿qué hay en las montañas? ¿De qué está constituida esa montaña que vemos allá? De rocas, ¿cierto? De rocas, y las valles aluviales de qué están constituidos aquí a la orilla, aparte del relleno que vemos acá por intervención, desechos de construcción. ¿De qué está relleno este valle? Naturalmente, ¿qué debería tener? De sedimentos que está llevando el río, aquí lo vemos. El río está amarillo, porque lleva una alta carga sólida de sedimentos en suspensión, envueltos en el agua, o de arrastre. El de arrastre va en el agua, va por debajo, no lo vemos, no lo podemos ver. Entonces la medición de sedimentos se puede hacer acá, cogiendo una porción de agua, de esta que llevamos acá, que además de sedimentos lleva otras cosas, pero por ahora nos interesan los sedimentos. Y los sedimentos son producto de la erosión. ¿Dónde vemos la erosión acá? En ese talud allá al frente, ¿dónde podríamos tener erosión? Entonces, en ese talud tenemos procesos naturales, procesos de ladera. La primera es que la cicatriz amarilla que vemos allá es inicialmente una cantera. Son canteras donde explotan la roca. La roca se explota para construcción, para cimentación de viviendas,
Se explota para sacar arena para construcción, arena de peña, o arcillas para otro tipo de actividades como la construcción de ladrillos, ¿cómo se llama esto? Orfebrería, cerámica, ese tipo de cosas, y también ahí hay arcilla de explotación. Pero también tenemos intervención humana, tenemos viviendas arriba, en la ladera, abajo, por todas partes. Eso ya pues es otro problema asociado a la ubicación de viviendas en este sector. Pero al final del proceso netamente natural, esa ladera que va a tener, a medida que yo rompo el suelo, se rompe el suelo para una cantera, el agua se va a infiltrar, va a empezar a generar erosión. Primero el temperismo, la roca se va afectando, se va disgregando química y físicamente, y luego viene la erosión y transporta sedimentos hacia abajo por la ladera, puede generar avalanchas, crecientes súbitas de las cauces, venidas torrenciales o grandes deslizamientos, caída de rocas. Veíamos el proceso de ladera, recuerdan, cuando veíamos los procesos de ladera hay muchos tipos, caída de rocas, desprendimientos, flujos de lodo, avalanchas, etcétera. Y esas laderas se presentan, y de hecho se están presentando hoy en día. Allá arriba está Kiva Alto, la población que está arriba, y esa ladera ha sido muy intervenida, allá la que se ve al fondo, y ahí hay deslizamientos, sí, permanentemente. Allá nace la quebrada de las Limas. Es más, fenómenos de remoción en masa. Entonces ahí tenemos un proceso natural. Estamos tratando de observar en este sitio muchos fenómenos muy rápidamente, pero que nos ayuden a entender los procesos geológicos naturales. O sea, recordemos que hay dos tipos de procesos geológicos: geodinámica interna y geodinámica externa. Aquí, ¿cómo podríamos analizar la geodinámica interna? Recuerden que la geodinámica interna entonces es formación de montañas, ¿cierto? Por orógenos que se levantan desde el interior. Pues aquí solo tenemos rocas sedimentarias, entonces el principal proceso son orógenos por deformación tectónica. Son compresión, recuerdan, la compresión genera deformación tectónica. A lo largo del recorrido del día de hoy vamos a ver varios ejemplos un poco más detallados de este tipo de deformaciones.